Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el tema El Salvador y el Nombre Nuevo. Ahora, nuestros miembros de Sion están predicando diligentemente el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una de las preguntas que la gente se plantea frecuentemente es: ¿por qué usan el nombre Ansanjón en lugar de Jesús? Ya saben lo que la Biblia enseña acerca del nombre nuevo. Es por esa razón que oran en el nombre nuevo, alaban al nombre nuevo y dan gloria al nombre nuevo. Sin embargo, la gente dice: solo estoy familiarizado con el nombre de Jesús, así que no es fácil invocar de repente el nombre de Ansanjón. En el libro de Hechos, a Pedro le sobrevino un éxtasis mientras oraba con hambre y tuvo una visión. En su visión, vio todo tipo de animales. Entonces, se oyó la voz de Dios desde el cielo: levántate, Pedro, mata y come. Ya que Pedro guardaba las costumbres judías hasta ese momento, dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás hasta ahora. ¿Cómo puedo comerlo sin distinguir entre ambos? En ese momento, Dios dijo una vez más: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dio la misma respuesta nuevamente. Esto sucedió 3 veces, y finalmente Dios dijo a Pedro: ¿por qué llamas común lo que Dios limpió? ¿Quién estableció todos los principios de la salvación? Todo viene de Dios. En el huerto del Edén, Dios dijo: pueden comer vegetales. Dios permitió a la gente comer todos los vegetales y frutos. En ese tiempo, solo se les dio comida vegetariana. Luego, después del diluvio en el tiempo de Noé, Dios también permitió comer carne, ¿no es así? Dios dijo: ahora también pueden comer carne. Es Dios quien guía todo el camino de nuestra salvación. Entonces, por donde quiera que Dios nos guíe, si seguimos plenamente sus enseñanzas, podemos recibir la salvación eterna como el pueblo celestial, ¿no es así? En el tiempo de Moisés, Dios distinguió a los animales limpios que podían comerse de los animales inmundos. En cualquier época, la palabra que Dios da en ese momento es la verdad. Habría sido mejor seguir exactamente lo que Dios dijo. Pero Pedro insistió en lo que había estado practicando como una costumbre, como su propio pensamiento. Señor, ninguna cosa inmunda he comido hasta ahora. Entonces Dios dijo: ¿quién determinó lo que era limpio o inmundo? ¿No fui yo? Limpié los animales inmundos para que puedas comerlos. Pero ¿por qué te aferras a las viejas costumbres, rechazando el mandamiento que te doy hoy? ¿Por qué llamas común lo que he limpiado? Todos los principios y criterios de la salvación dependían no del pensamiento de un apóstol llamado Pedro, sino de la enseñanza ¿de quién? De la enseñanza de Dios, ¿no es cierto? En el pasado, eran considerados inmundos según la enseñanza de Dios. Pero a partir de hoy, de este momento, Dios ha establecido la regla de limpiarlos. Entonces, aunque eran considerados inmundos hasta ayer, ¿acaso no debemos tener todos la fe de aceptarlos como animales limpios a partir de hoy? Esta es la enseñanza de la Biblia. Esta es la forma en que Dios nos guía a la salvación. Este es el principio por el cual Dios concede la salvación a la humanidad. Sin embargo, hubo personas que fueron destruidas, insistiendo solo en sus costumbres del pasado, ya que no entendieron dicha voluntad de Dios.
Hubo quienes rechazaron el nuevo pacto, estando atados solo al antiguo pacto. ¿Quiénes eran? Los judíos. Cuando Dios declara, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿qué debemos hacer desde ese día? Debemos aceptar toda la verdad del nuevo pacto. Pero, ¿y si uno dice, hasta ayer no lo hicimos de esa manera? No es nada más que su propio pensamiento. Hermanos y hermanas, nuestra salvación depende de Dios, nuestro Salvador. Dios nos concede sus enseñanzas en cada época para nuestra salvación. Entonces, en lugar de insistir en nuestro propio pensamiento, primero debemos pensar, ¿qué nos ordenó hacer Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por el contrario, Satanás el diablo nos instiga reiteradamente a poner nuestro pensamiento humano y secular por delante de la voluntad de Dios para destruir los criterios de nuestra fe hacia Dios. Entonces hoy, mediante la enseñanza de Oseas capítulo 4, versículo 6, estudiemos juntos la palabra de Dios con el tema, el Salvador y el nombre nuevo. Vayamos a Oseas capítulo 4, versículo 6. Está escrito, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En este mundo, hay personas tan numerosas como la arena del mar que afirman creer en Dios. Sin embargo, ya que no tienen el correcto conocimiento de Dios y carecen de las palabras justas del cielo, ¿qué pasará con ellos al final? Está escrito que serán destruidos. Con respecto a esta época, el profeta Amós describió que las personas irán errantes de mar a mar, buscando palabra de Dios, y no podrán hallarla y todos morirán debido a la sed espiritual. Ellos dicen, cuando iba a otras iglesias, solo hablaban de Jesús. Pero en esta iglesia, ustedes solo hablan de Ansanjón. ¿Cómo es posible que no crean en Jesús y crean en Ansanjón? Hermanos y hermanas, ¿quién es Jesús? ¿Quién era Jesús en la época del Padre? Era el mismo Jehová Dios. Incluso cuando vino hace 2000 años. Claramente reveló en Juan capítulo 10, versículo 30, que Él era Dios que vino a la tierra. Sin embargo, los judíos y fariseos se enfurecieron. ¿Cómo tú, siendo hombre, te haces Dios? Tu madre es María y tu padre es José, ¿verdad? Conocemos a tus hermanas y ellas se encuentran entre nosotros como nuestras vecinas. Sabemos toda tu historia familiar. ¿Cómo puedes decir que has descendido del cielo? ¿Cómo puedes decir que eres Dios? En esa época, la gente tampoco lo entendía. Si no entendemos que Dios dio a la humanidad 3 épocas, la época del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para nuestra salvación, estamos propensos a malinterpretar la Biblia, como si todos los 66 libros se contradijeran entre sí. Dios es uno como el Padre. Un Dios tiene 3 nombres diferentes: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre era Jehová. Cuando Dios llevó a cabo el rol de Hijo con el título de Dios Hijo, usó el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué otro nombre hay además de los nombres de Jehová y Jesús? Está el nombre del Espíritu Santo. Y el nombre del Espíritu Santo es Ansanjón. Confirmémoslo en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí, Jesús nos dijo que vayamos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Definitivamente, existe el nombre del Padre y el nombre del Hijo.
Entonces, ¿no debe haber también el nombre del Espíritu Santo? Estas son las mismas palabras que Dios mismo habló cuando vino hace 2000 años. Él dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como sabemos muy bien, ¿cuál es el nombre del Padre? Jehová. ¿Y cuál fue su nombre cuando llevó a cabo su obra como Hijo? Su nombre fue Jesús. Dios mencionó claramente que hay 3 nombres. Cuando llevó a cabo su obra como Padre, usó el nombre de Jehová. Cuando la llevó a cabo como Hijo, usó el nombre de Jesús. Entonces, aunque existe el nombre del Espíritu Santo, no se ha predicado ni se ha dado a conocer a la gente. Pero debemos saber el nombre. Solo entonces podemos tener verdadera confianza cuando somos bautizados, ¿no es así? Si una persona se bautiza solo con los nombres de Jehová y Jesús, ¿puede ser un verdadero bautismo? Por supuesto que no, ya que Dios dijo a sus discípulos que bauticen a la gente en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos bautizarnos conociendo el nombre del Espíritu Santo. La Biblia enseña que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para que Dios conduzca su obra de salvación con el nombre del Padre y un tiempo con el nombre del Hijo. Y está escrito que hay un tiempo en que la gente será salva por el nombre del Espíritu Santo. Confirmemos el asunto del tiempo en Eclesiastés, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Todo tiene, ¿qué? Todo tiene su tiempo. Como está escrito, todo en este mundo tiene su tiempo. Hay un tiempo para usar el nombre del Padre. Hay un tiempo para salvar a la humanidad a través del nombre del Hijo. Y hay un tiempo para el nombre del Espíritu Santo. ¿No es así? Como está escrito, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No podemos invocar el nombre nuevo en cualquier época, ni podemos invocar el nombre de Jesús en cualquier época. Hermanos y hermanas, tengo una pregunta para ustedes. Antes de que Jesucristo viniera a esta tierra, los judíos creían en Dios. Abraham creía en Dios, e Isaac también. Lo mismo hicieron Jacob, David y Salomón. Cuando Jesús ni siquiera nacía en este mundo, ¿en nombre de quién oraban? Invocaban el nombre de Jehová Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, abrió la época del nuevo pacto, predicó el Evangelio, y justo antes de que ascendiera, Él ordenó a sus discípulos, hasta ahora no han orado en mi nombre, pero de ahora en adelante oren en mi nombre. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué es la verdad? El nombre de Jesús es la verdad. Incluso hasta ayer oramos en el nombre de Jehová, pero Jesús de repente nos dice, desde este momento oren en mi nombre. ¿Qué pasa si alguno dice, oh no, no puedo hacer eso? He orado en el nombre de Jehová hasta ahora. ¿Orar de repente en el nombre de Jesús? ¿No puedo hacerlo? ¿Puede esta persona recibir la salvación? Por supuesto que no. Así que, reflexionando en esta escena hoy, debemos entender cómo se dividen las épocas. Si leemos la Biblia con este entendimiento, el contenido general de la Biblia será fácil de entender. ¿Qué hay para todo debajo del cielo? Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Existe la época del Padre, la época del Hijo, y también la época del Espíritu Santo. De esta manera, Dios ha estado llevando a cabo su obra para nuestra salvación. Entonces, ¿en qué nombre oraba la gente? En la época anterior a la venida de Jesús, hubo muchos antepasados de la fe. ¿En qué nombre oraban los antepasados? Independientemente de las oraciones que ofrecían, Dios siempre los escuchaba y respondía. Entre los incidentes que conocen bien, cuando Elías y los 850 falsos profetas se enfrentaron en el Monte Carmelo, ¿Elías hizo todo por su cuenta? No. Él oró a Dios. Cuando oró, ¿en qué nombre oró?
Esto todavía fue mucho tiempo antes de que Jesús viniera. En esa época, Dios guió a su pueblo a la salvación, otorgando suma gracia a través del nombre de Jehová. Veamos la escena en Salmos capítulo 116. Versículo 4. Entonces invoqué el nombre de Jehová. Hermanos y hermanas, de acuerdo con la palabra de Dios escrita en la Biblia, el pueblo de Dios debía orar en el nombre de Jehová. Ellos no oraban en el nombre de Jesús, sino que oraban en el nombre de Jehová. Antes de que Jesús viniera a esta tierra como el Salvador, antes de que se proclamara su nombre, todos oraban a Dios y lo alababan en el nombre de Jehová. Además, se enfatizó mucho en la Biblia que no hay absolutamente ningún otro Salvador fuera de Jehová Dios. Aquí, está escrito que la gente oraba en el nombre de Jehová. Entonces, ¿desde cuándo la gente empezó a orar en el nombre de Jesús? Veamos Juan capítulo 16, versículo 24. Está escrito, hasta ahora. ¿Quién hablaba aquí? Jesús estaba hablando con sus discípulos. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. No han pedido significa, nunca han orado en el nombre de Jesús. Hasta entonces, no había una sola persona que orara en el nombre de Jesús. Pero Jesús dijo, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jesucristo dijo, a partir de este momento, oren por todo en mi nombre. Hasta que Jesús dio estas palabras, todos oraban en el nombre de Jehová. Y si uno de los discípulos decía, Maestro, hasta ahora hemos orado en el nombre de Jehová, aunque nos dice que oremos en su nombre a partir de hoy, ya que no estoy acostumbrado a él, será difícil. No puedo seguir esta enseñanza. ¿No está escrito en Salmos capítulo 116 que debemos orar en el nombre de Jehová? Si un discípulo insistía obstinadamente de esta manera, ¿qué sería de ese discípulo? ¿Podía recibir la salvación? Durante la ceremonia de lavado de pies de la Pascua, Jesús dijo que si no nos lavaba, ¿qué pasaría con nosotros? No tendríamos parte con Él. Él nos dio todas las enseñanzas y palabras de la verdad para nuestra salvación. Supongamos que hasta ayer se nos dijo que guardemos los 3 cultos del día de reposo. Pero un día Jesús nos dice de repente, a partir de ahora, solo guarden el culto de la noche del día de reposo. ¿Qué dirían? Oh no, Jesús, hasta ahora teníamos cultos en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cómo puede decirnos que rindamos culto solo en la noche? Nunca haré esto. Es diferente de la manera anterior. ¿Le dirían eso? Esto sucedió en Hechos capítulo 10, cuando Dios mostró a Pedro una visión de un gran lienzo atado de las 4 puntas que era bajado a la tierra, en el cual había animales, y dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, Señor, nada inmundo he comido jamás. Nunca haré eso. No puedo comer lo que es impuro y común. Cuando Dios escuchó esto, se entristeció mucho y dijo, ¿por qué llamas común lo que he limpiado? Dios decide todos los asuntos relacionados con la salvación. Solo tenemos que seguir lo que Dios decidió para nosotros. A los discípulos que habían orado en el nombre de Jehová hasta ayer, Jesús les dijo de repente que oraran en su nombre desde entonces. Fue una enseñanza bastante sorprendente. Veamos una vez más el versículo 24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Significa, pidan en mi nombre a partir de ahora. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el principio mismo de cuando empezaron a orar en el nombre de Jesús. Antes de eso,
Todos oraban en el nombre de Jehová. Como está escrito en Eclesiastés capítulo 3, ¿qué hay para todo debajo del cielo? Hay un tiempo, un límite de tiempo. La época anterior a cuando Jesús proclamó de esta manera se llamó la época del Padre. Ahora eran bautizados en el nombre de Cristo, oraban en el nombre de Cristo y alababan en el nombre de Cristo. Desde este instante, ¿qué sucedió? Llegó la época del Hijo. En esa época, Dios proclamó esto porque permitió que toda su obra de salvación se cumpliera en el nombre de Jesús. Entonces, sería incorrecto orar en el nombre de Jehová, alabar en el nombre de Jehová, o confiar nuestra salvación en el nombre de Jehová. Por supuesto, Jehová Dios, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo son uno y el mismo. Es un Dios. Sin embargo, el tiempo en que las personas fueron salvas invocando el nombre de Jehová terminó. Dios proclamó que la obra de la salvación se llevaría a cabo a través del nombre de Jesús desde ese momento. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pero a partir de ahora oren en mi nombre. Las palabras en Juan capítulo 16, versículo 24, hicieron separación entre la época del Padre y la época del Hijo. Son como un punto de bifurcación. Y en la época del Hijo, debían orar en el nombre de Jesús. Pero cuando los judíos vieron a la gente orar en el nombre de Jesús, les parecía muy extraño. En ese tiempo, había muchos judíos. Desde el tiempo de Moisés, habían sacrificado corderos y vacas por más de 1500 años. Y cada vez que oraban decían, Jehová Dios, por favor bendíganos. Canten alabanzas al nombre de Jehová. Fuera de Jehová no hay quien salve. Fueron enseñados así por varios maestros de la ley y sacerdotes. Pero de repente un día, Jesucristo, un hombre joven de 30 años, apareció y dijo, desde ahora, oren en mi nombre. Hermanos y hermanas, ¿qué piensan? Sin dar por descontado invocar el nombre de Jesús en la época de Jesús, regresemos a ese tiempo e imaginen que Jesús, un hombre de 30 años, está enseñando a sus discípulos. Hasta ayer, todos los israelitas oraban en el nombre de Jehová y alababan ese nombre. A aquellos que oraban en el nombre de Jehová. De repente Jesús dijo, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pero desde hoy pidan en mi nombre. ¿Piensan que fue fácil de aceptar? No, fue sumamente difícil. Los judíos se burlaban de los que seguían a Jesús y los menospreciaban, llamándolos secta. ¿Por qué? Ellos pensaban, de acuerdo con la ley, se supone que debemos alabar el nombre de Jehová y orar en su nombre. Pero los seguidores de Jesús oran en el nombre de Jesús. Debe de ser una secta. Así fue como surgió la palabra secta de los nazarenos. Y los judíos comenzaron a burlarse de Jesús y de sus seguidores, llamándolos secta de los nazarenos, ya que no entendían la providencia de la salvación de Dios. No pudieron seguir las enseñanzas de Cristo, quien dijo, desde ahora oren en mi nombre. Ya que no pudieron seguir, la gracia de la salvación pasó a los gentiles. Hermanos y hermanas, es lo mismo en esta época. Toda la gente está acostumbrada al nombre de Dios Hijo Jesús, que se ha usado durante 2000 años. Pero de repente, ya que testificamos que debemos orar en el nombre nuevo, nos miran como si estuviéramos locos y piensan, tal vez esas personas no creen en Jesús. Hace 2000 años, los judíos pensaban de la misma manera acerca de los que creían en Jesús. También en esta época, existen numerosas personas que se aferran solo al nombre de Jesús de la época del Hijo. Aunque la época del Espíritu Santo ya ha comenzado desde el tiempo en que las ramas de la higuera estuvieron tiernas y brotaron sus hojas como Dios proclamó, todavía continúan aferrándose a lo que pertenece a la época del Hijo.
son iguales a los que se aferraron a la época del Padre, aunque Jesucristo declaró la época del Hijo. En esta situación, ¿qué pasó con su salvación? Inevitablemente pasó a otros que aceptaron la enseñanza. Entre los tres nombres de Dios, queda un nombre que Dios usará, es decir, el nombre del Espíritu Santo. Veamos acerca del nombre del Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí, ¿a quién se refiere yo? A Jesús. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo, de Jesús. El nombre de Jesús se usó en la época del Hijo. Entonces, debe aparecer el último nombre, el nombre del Espíritu Santo. En cuanto al nombre del Espíritu Santo, ¿cómo lo llama la Biblia? El nombre nuevo de Jesús. ¿Puede ser Jesús el nombre nuevo de Jesús? De ninguna manera. Escribiré sobre él mi nombre nuevo. El nombre nuevo debe aparecer ciertamente en la época del Espíritu Santo. Hoy en día, muchas personas reconocen que estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Aunque admiten que estamos en la época del Espíritu Santo, ¿qué nombre están usando todavía? Están usando el nombre del Salvador de la época del Hijo. Esto se debe a su falta de conocimiento. Ya que esta es la época del Espíritu Santo, debemos usar el nombre del Espíritu Santo. Cuando oramos o alabamos, pidiendo la salvación, debemos alabar y orar invocando el nombre nuevo de Dios. Solo entonces Dios escuchará nuestras oraciones y nos dará abundantes bendiciones. Hermanos y hermanas, cuando testificamos que creemos en el nombre nuevo, la gente se sorprende y lo considera extraño. Entonces les preguntamos, ¿en quién cree ahora? Creo en Jesús. ¿En qué nombre ora? En el nombre de Jesús. Por casualidad, ¿sabe cuándo la gente comenzó a orar en el nombre de Jesús? A partir de ese momento dicen, no sé. Por supuesto, no lo saben. Dado que su pastor ora en el nombre de Jesús en la iglesia, simplemente lo siguen. Hasta ahora, no encontramos a nadie que pueda explicar por qué oran en el nombre de Jesús basándose en la Biblia. Ya que asisten a la iglesia regularmente, ¿no deberían al menos saber por qué oran en el nombre de Jesús? Entonces les preguntamos, ¿Abraham oraba en el nombre de Jesús? Ellos no tienen ni idea. Desde ese momento siguen diciendo, no sé. En la Biblia, hubo muchos grandes reyes que reverenciaban a Dios, tales como David, Salomón, Josías y Ezequías. Todos ellos oraban en el nombre de Jesús. Ellos dicen, no sé. Cuando Moisés oraba, ¿en qué nombre oraba? No sé. Y Josué, no sé. Ellos nos criticaban por no orar en el nombre de Jesús. Sin embargo, seguían diciendo, no sé. Es por eso que en la Biblia está escrito, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En Juan capítulo 16, Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Significa que ellos oraban en el nombre de Jehová. Desde ahora, oren en mi nombre. En la época del Hijo, Jesús es el núcleo de toda la salvación. A partir de ese momento, la gente tenía que orar en el nombre de Jesús y alabar el nombre de Jesús. Todos los que vivieron en esa época recibieron la salvación confiando en el nombre de Jesús. Sin embargo, en esta época en la que estaba profetizado que el Hijo del Hombre vendría cuando brotaran las hojas de la higuera y su rama estuviera tierna, es decir, en esta última época del Espíritu Santo que se declaró junto con la independencia de Israel, debemos invocar el nombre del Espíritu Santo. El nombre del Espíritu Santo debe ser el núcleo de nuestra oración.
En otras palabras, el nombre del Espíritu Santo debe ser el nombre de nuestro Salvador. A través del apóstol Juan, Dios dijo que es el nombre nuevo de Jesús. Y en Mateo capítulo 28 se expresa como el nombre del Espíritu Santo. Entonces, ¿acaso no debemos buscar y encontrar el nombre nuevo? Ahora estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Si afirmamos creer en Dios sin saber siquiera el nombre del Espíritu Santo, no somos el pueblo de Dios. Según el libro de Isaías, ¿qué conoce el pueblo de Dios? El pueblo de Dios ciertamente conoce el nombre de Dios. En cuanto a los que afirman creer en Dios, pero no conocen su nombre, la verdad no está en ellos. La Biblia dice esto. En esta última época, Dios nos hizo saber que Él tiene un nombre nuevo. Continuemos averiguando a quienes se les concede este nombre nuevo. Veamos otra enseñanza sobre el nombre nuevo que aparece en Apocalipsis capítulo 3, yendo a Isaías capítulo 43. Al leer la Biblia, distinguiendo la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo, podemos entender todo sin ninguna contradicción y con exactitud. Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto significa que Jehová es el único Salvador. ¿No es así? La salvación es algo que recibimos a través del Salvador. No podemos recibirla según nuestro criterio. Debe existir el Salvador. Actualmente, todos los cristianos creen que Jesús es el Salvador, pero la Biblia menciona que fuera de Jehová no hay quien salve. ¿Podría la Biblia equivocarse? ¿La Biblia nos está enseñando algo falso? Aquí dice claramente que fuera de Jehová no hay quien salve. Ahora vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, el nombre de Jehová era conocido como el nombre del Salvador. No obstante, Jesús trajo el nuevo pacto, siendo bautizado a la edad de 30 años. Después de eso, en el libro de Hechos capítulo 4, está escrito: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. En realidad, otro nombre fue dado antes en Isaías capítulo 43. Aquí, no hay otro nombre, implica, dentro del límite de esa época, la época del Hijo, no hay otro nombre que no sea Jesús. A veces, la gente que no tiene mucho entendimiento sobre la Biblia puede pensar que Isaías capítulo 43 y Hechos capítulo 4 se contradicen. Pero en la época del Padre, no hay otro nombre del Salvador excepto Jehová. Y en la época del Hijo, no hay otro nombre del Salvador excepto Jesús. Entonces, ¿cuál es el nombre del Salvador de la época del Espíritu Santo en la que estamos viviendo ahora? ¿Es Jesús? ¿Es Jehová? No es ni Jehová ni Jesús. En la época del Espíritu Santo, es el nombre nuevo de Jesús. El que vino a la tierra con el nombre nuevo es Cristo Ansanjón. Según Hebreos capítulo 9, versículo 28, para salvar a los que le esperan. Cristo vendrá. ¿Por qué ves? Cuando venga por segunda vez, usará el nombre nuevo, ya que debía venir según el orden de Melquisedec. No podía venir a la tierra con la genealogía de Israel. Proféticamente, tenía que venir de una nación gentil. Es por esa razón que apareció en los fines de la tierra del oriente, es decir, en la República de Corea. De esta manera, Dios ha estado guiando a la humanidad hacia la salvación, trabajando en el nombre de Jehová en la época del Padre, en el nombre de Jesús en la época del Hijo, y en el nombre nuevo de Jesús en la época del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros, la Iglesia de Dios, ahora oramos en el nombre de Ansanjón,
alabamos el nombre de Ansanjón, y su nombre siempre aparece en la letra de los cánticos nuevos, grabando esta enseñanza profundamente en nuestro corazón. Debemos ser diferentes de la gente del mundo, que es destruida por falta de conocimiento, y debemos permanecer en el conocimiento que Dios nos concedió, a fin de obtener la salvación y recibir una generosa bienvenida en el eterno reino de los cielos. Satanás tiene como objetivo este asunto, haciendo todo lo posible por desviar al pueblo de Dios del camino de la salvación. Pero Dios dijo que resistamos firmes en nuestra fe, ¿no es así? Veamos una vez más la enseñanza. Primera de Pedro capítulo 5 una vez más. Capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Debemos resistir firmes en la fe en quién? En la época del Padre. Debemos resistir firmes en la fe en Jehová. En la época del Hijo. En la fe en Jesús. En la época del Espíritu Santo. Debemos resistir firmes en la fe en Ansanjón, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nuestra fe se basa en las enseñanzas de Dios. Les pido que entreguen estas enseñanzas a las personas a nuestro alrededor, que todavía no son conscientes, y denles muchos testimonios para que nuestro Dios permanezca también en sus corazones, esperando que hayan recibido mucha gracia. Quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.